Hola, me presento, mi nombre es Candela Guajardo y voy a dar la introducción sobre la membrana plasmática. La membrana plasmática, también llamada membrana celular, se encuentra en todas las células y separa el interior de la célula del ambiente exterior. Es una estructura elástica, fina y flexible. Se compone de una bicapa lipídica que es semipermeable. De grosor tiene una sola molécula de fosfolípidos que rodea toda la superficie celular. Esta bicapa posee un extremo hidrofílico y otro hidrofóbico. Son dos capas adosadas y formadas por tres tipos de moléculas: los fosfolípidos, que son el 75%, el colesterol el 20% y los glucolípidos el 5%. Esta disposición en bicapa se produce porque los lípidos son moléculas anfipáticas. En los fosfolípidos, el segmento polar es el fosfato y contiene la cabeza, que es hidrófila. Los segmentos no polares están formados por dos colas de ácidos grasos, que son cadenas hidrocarbonadas, llamadas hidrófobas. Las moléculas de fosfolípidos se orientan en la membrana con sus cabezas hidrófilas hacia el exterior, de tal forma que las cabezas enfrentan el líquido acuoso situado a ambos lados de la membrana, el citosol en el interior y el líquido extracelular en el exterior. Las cadenas hidrófobas de ácidos grasos, presentes en cada mitad de la bicapa, se enfrentan una a una y forman una región no polar hidrófoba en el interior de la membrana. Los grupos de hidrato de carbono de los glucolípidos forman una cabeza polar. Sus colas de ácidos grasos son no polares. Los glucolípidos aparecen solo en la capa de la membrana celular que está en contacto con el líquido extracelular. El colesterol permite que sea más resistente y flexible, pero menos fluido y permeable a sustancias hidrosolubles. Hola, me presento, mi nombre es Martina Fernández y voy a estar hablando sobre las funciones de la membrana plasmática. La primera función es la barrera de permeabilidad, que controla el pasaje de iones y moléculas e impide la mezcla de los componentes del medio intercelular con los de su entorno. Regula el transporte de nutrientes que entran y salen de la célula y también transportan sustancias tóxicas fuera de ella. Provee el ambiente adecuado a numerosas enzimas insertas en ella, posee receptores a los cuales se unen específicamente hormonas, factores de crecimiento, neurotransmisores y otros mensajeros químicos que activan así sistemas de señales. También participa activamente en procesos de incorporación a la célula o secreción al exterior de macromoléculas y partículas, endocitosis y exocitosis. Su superficie externa posee constituyentes que actúan como señales de reconocimiento y, por último, protege a la célula y contribuye a mantener su forma. Hola, mi nombre es Jazmín Peralta y voy a hablar sobre la clasificación de las proteínas de la membrana. Bueno, estas proteínas se pueden clasificar entre integrales o periféricas. Las integrales son las que se extienden hacia la bicapa lipídica o entre las colas y los ácidos grasos. También son las que permanecen firmemente contenidas ahí. La mayor parte son proteínas transmembranas, o sea que atraviesan completamente la bicapa lipídica y también hacen protrusión tanto en el citosol como en el líquido extracelular. Estas proteínas tienen dos regiones. Está la región hidrófila y la región hidrófoba. Las regiones hidrófilas son las que sobresalen hacia el líquido extracelular o hacia el citosol, y las hidrófobas son las que se extienden entre la cola de los ácidos grasos. Bueno, y ahora voy a hablar sobre las proteínas periféricas. Estas no están firmemente introducidas en la membrana. Estas son las que se asocian en forma más laxa con las cabezas polares de los lípidos o con proteínas integrales. Estas están situadas en la superficie interna o externa de la membrana. Muchas de las proteínas de la membrana son glucoproteínas. Estas son proteínas que contienen un grupo de carbohidratos que están unidos a extremo y que se orienta hacia el líquido extracelular. Los hidratos de carbono son los glucolípidos y las glucoproteínas forman una cubierta extensa llamada glucocáliz. Esta cubierta es la que participa en el reconocimiento entre las células y en la unión de las células con otras, así como de células con moléculas extracelulares. Y para agregar,
La mayor parte de estas proteínas pueden actuar como proteínas transportadoras y estas pueden ser pasivas, o sea que se ocupan del gasto de energía, o también pueden ser activas, que esto significa el consumo de energía. Hola, me presento, soy Paula Moreno y voy a hablar del transporte celular. Bueno, como dijimos anteriormente, la membrana plasmática está formada por una bicapa fosfolipídica. A estas bicapas se le unen proteínas e hidratos de carbono. Entendiendo esto, vamos a ver cómo se realiza el transporte de sustancias hacia el interior y exterior de la célula. Este transporte de sustancias puede darse de forma activa o pasiva. Se hará de forma activa cuando necesite que la célula gaste energía para que puedan entrar y salir sustancias de esta. Y se hará de forma pasiva cuando la entrada de las sustancias a la célula no requiera de gasto de energía. Vamos a empezar a explicar el transporte pasivo. Para entenderlo, tenemos que saber que para que las sustancias pasen desde el exterior de la célula hacia el interior o viceversa, debe existir un gradiente de concentración o también una mayor concentración de partículas en un lugar que en el otro. En el transporte pasivo, las partículas se difunden a favor del gradiente de concentración. Esto quiere decir que las sustancias pasan de áreas de mayor concentración hacia áreas de menor concentración sin que ocurra ningún gasto de energía. Harán esto hasta que estén igualmente distribuidas. Una vez que la célula consuma esas sustancias que ingresaron, va a haber de nuevo una gradiente de concentración, habiendo menos moléculas dentro de la célula que fuera de esta. Y así se repite de nuevo el proceso. Existen dos formas en las que estas sustancias pasan del interior de la célula. Una es por difusión simple y otra por difusión facilitada. En la difusión simple, las moléculas pequeñas como el oxígeno, el carbono y las sales pasan a través de la bicapa fosfolipídica. Cuando la sustancia que se difunde es agua, el fenómeno se llama osmosis. Por otro lado, en la difusión facilitada son transportadas moléculas de mayor tamaño y por esa razón se necesita la ayuda de ciertas proteínas para que las moléculas puedan pasar del interior de la célula. Estas proteínas son denominadas proteínas canal, que son las que forman como una especie de canales por donde pasan las sustancias. Y las proteínas de transporte son las que cambian su forma para permitir la entrada de ciertas sustancias a la proteína en sí, para que posteriormente puedan entrar en la. Ahora veamos el otro tipo de transporte, que sería el transporte activo. Bueno, que a diferencia del transporte pasivo, el transporte activo requiere de un gasto de energía por parte de la célula, porque las sustancias que tienen que atravesar la membrana lo hacen en contra de un gradiente de concentración. Es decir, desde donde hay menor concentración de sustancias hacia donde hay una mayor concentración de sustancias. En la membrana plasmática hay proteínas que participan en el transporte activo a las cuales se las conoce como proteínas bomba. Un ejemplo de estas es la bomba sodio-potasio, donde intervienen dos sustancias, que son los iones de sodio, que se encuentran en el interior de la célula, y los iones de potasio, que se encuentran en el exterior de la misma. Para que los iones de sodio salgan al exterior de la célula, se tienen que unir a la proteína, donde ésta cambia la forma y la célula utiliza ATP,
o sea, la energía. Y ahí los iones de sodio salen al exterior de la célula y los iones de potasio entran al interior de esta. Por otro lado, tenemos el proceso de endocitosis y exocitosis. La endocitosis es el proceso de capturar una sustancia o partícula del interior de la célula, envolviéndola con la membrana celular y llevándola al interior de la célula. En cambio, el proceso de exocitosis describe el proceso de fusión de vesículas con la membrana plasmática y liberan su contenido hacia el exterior de la célula.